La exposición que nos planteamos para el día de hoy, de acuerdo a las características de la reunión, tiene que ver con compartir con usted una experiencia justamente de ordenamiento territorial, pero a nivel de gestión provincial. Obviamente esto está ligado a un proceso que empezó en 2008, en momentos en que, digamos, se define a nivel de la gestión provincial un esquema de planificación que tiene muchísimos componentes participativos, en el cual se define un plan estratégico. Es decir, la provincia de Santa Fe definió técnica y políticamente desarrollar un plan estratégico de forma participativa, escribirlo y con eso delinear un poco el alcance del término planificar, que es elaborar un plan integral detallado, generalmente de gran amplitud, para alcanzar un fin mediante actividades definidas previamente. Es decir, esto es un poco lo que también se dijo antes. Yo creo que el ingeniero Pabri dio unas cuantas pautas que vienen muy bien para lo que se va a tratar de decir ahora. Es decir, naturalmente en las gestiones, en toda gestión, de todas las escalas de gobierno, predomina la coyuntura frente a la planificación. Bueno, en este caso un contexto favorable para dar respuestas a la coyuntura, a la demanda diaria de la gestión, pero a su vez hacerse un tiempo para poder trabajar en el contexto de la planificación, y eso está de alguna manera en el marco para particularmente lo que hoy es Ministerio de Medio Ambiente, en aquel momento la Secretaría, desarrollar actividades de ordenamiento territorial en el marco de la Ley 11717, que como autoridad de aplicación atribuye esta potestad de desarrollar, sin ser un mandato taxativo, estrategias de ordenamiento territorial, planificación de los procesos de urbanización, industrialización y bueno, todo lo que dice el artículo. Es decir, ese es el marco normativo, digamos. El escenario es un escenario de altísima complejidad por lo que se dijo antes, es decir, el ordenamiento territorial en el marco de la planificación lo que nos demanda es que en realidad convoquemos a todos los actores, cada uno cumpliendo su rol, no sustituyendo. A veces esto se confunde sobre todo en temas ambientales o en ordenamiento territorial, donde muchos actores en realidad en las instancias de participación interpretan que es una especie de cogobierno y no es así. Es decir, el gobierno cumple su rol, las organizaciones no gubernamentales otro, los privados otro, la iniciativa privada otra. Y es de dificultosa interpretación, porque como digo siempre, si a alguien le interesa la medicina y no estudió medicina, generalmente no pone un consultorio. Con la abogacía pasa lo mismo, pero en temas de medio ambiente todo el mundo siente que tiene la potestad de poder opinar y tratar de imponer una posición. Y esto tiene que ver con una deformación de lo que es la ecología y el medio ambiente, porque en realidad esta postura digamos, de la militancia del tema del medio ambiente está en realidad orientado, motorizado, dirigido por la corriente que se llama ambientalismo, lo cual es una corriente de militancia, son gente que tiene afinidad con determinadas cosas y ahí entran cosas muy distintas. Los que son genuinamente ambientalistas defienden cuestiones relacionadas con el medio ambiente, unos les gustan más las plantas, otros animales, otros confunden y se hacen vegetarianos y piensan que con eso hacen una contribución al medio ambiente, y todo entra en ese universo de lo que se considera la gestión ambiental. En este marco, en el que tuvimos la oportunidad de discutir con la gente, los funcionarios del gobierno, en el desarrollo del plan estratégico, tratamos de explicar que no éramos el grupo verde de un ministerio, de una gestión, sino que íbamos a hacer gestión ambiental. Y la gestión ambiental involucraba ordenamiento territorial, y eso responde, como cualquier otra disciplina, a un conjunto, a un cuerpo de conocimientos y a unas metodologías a aplicar, no solamente a la voluntad de que voy a defender al panda o a la ballena austral, sino que requería de la intervención de muchos actores, de muchas situaciones en una provincia que es compleja por lo diversa en cuanto al soporte físico y natural, porque es la ubicación geográfica de Santa Fe lo que le da una diversidad en el sentido norte-sur, y sobre todo con el
gran sistema del Paraná como límite oriental, que hace que, digamos, la producción, el medio ambiente, la conservación, los grupos de interés, cuando se sienten en una mesa realmente defienden intereses distintos. El esquema que nos planteamos, y no es para que esto obviamente lo estén interpretando en este momento, pero quiero decir, nos planteamos unos esquemas de flujo para tratar de despejar la paja del trigo y saber a dónde estaban los puntos débiles. En realidad, un poco la conclusión en aquellos momentos, que era 2008-2009, empezamos a, digamos, en una cuestión bastante simple. El Estado es quien media en los conflictos de intereses. Es decir, el Estado está para llevar adelante actividades, propuestas, gestiones, acciones que tiendan a hacer prevalecer el bien común sobre los intereses particulares. Esto sin un juicio de valor, es decir, hay sectores que cuando se sientan a discutir son más fuertes, otros más débiles. Generalmente el Estado tiene que estar para que las discusiones, las posiciones y la toma de decisión sean equilibradas y la distribución de los beneficios sean equitativos. Entonces, digamos, evidentemente el uso del territorio es una disputa de intereses y es el Estado el que media entre la organización y la iniciativa privada y la organización y estructura del Estado para administrar esas iniciativas privadas. No vamos a hacer un análisis del cuadro, pero concretamente, y en la práctica, lo que sucede es que el privado va más rápido que el Estado. Es decir, el privado en muchísimas ocasiones toma decisiones, avanza sobre el territorio, modifica generalmente con criterios de planificación sesgados por su propio sector de interés, modifica los ecosistemas, implanta procesos y eso tiene lo que se llama externalidades, es decir, se desprenden consecuencias no deseadas que afectan a la sociedad. De todo esto, digamos, la conclusión fue que dentro de aquel planteo inicial de 2008-2009 de planificación estratégica, evidentemente habíamos un grupo que estábamos proponiendo, impulsando, empujando los procesos de ordenamiento territorial para tratar de dar equilibrio a estas relaciones y sobre todo para darle una mirada integrada, es decir, en que la suma de problemas se analicen en un mismo plano de igualdad. Una de las cuestiones que plantea la sustentabilidad es justamente eso. Nosotros vivimos una sociedad occidental que está signada porque la toma de decisiones está absolutamente orientada y dirigida por el factor económico. El concepto de sustentabilidad, también otro concepto bastardeado, impone la necesidad de que, por lo menos a nivel de una gestión, cuando se discuten las acciones, las intervenciones territoriales en el ámbito de la toma de decisión, por supuesto el componente económico se tenga en cuenta, pero además en un plano de igualdad intervengan el componente sociopolítico y el componente ecológico-ambiental. Es decir, que aún en aquellas instancias en que eventualmente un proyecto tenga o haya sido analizado económicamente como viable, uno debería, desde la gestión, si no tiene el debido impacto social o si tiene un impacto ambiental negativo o si tiene otros impactos o negativos en el sentido que puede ser una externalidad que pague la sociedad, no debería darle curso. Ese fue un poco el concepto y empezamos a trabajar en aquel momento con la propuesta de un trabajo adentro, en el paraguas de la planificación estratégica, de empezar a ensayar cuestiones relacionadas con ordenamiento territorial. En un territorio que, como dije antes, en algunos casos, sobre todo en la zona sur, la tenencia a la tierra, el tipo de uso del suelo, la relación con las cuencas hidrográficas, la distribución de la población tiene unas determinadas características. Si nos movemos en el territorio a poca distancia, las condiciones del suelo hidrológicas le dan otras características. Esto, la sola imagen nos marca cómo es el régimen de tenencia de la tierra, qué tipo de uso se le está dando, y un montón de cosas con una simple mirada. O somos testigos de cantidad de cosas que parecen sencillas, pero lamentablemente es como que está asignado. Uso siempre el ejemplo de Soldini porque me parece un ejemplo paradigmático de una comunidad que uno entra a la ruta 14 desde la 33, empieza a transitar y empieza a tener restricciones a la circulación en una ruta provincial que se supone que es una vía rápida.
a lo largo de 8 kilómetros. Soldini, que está en el medio y hace esa restricción a la circulación en una ruta provincial, como ustedes pueden ver, y no es que se los cuente yo, tiene de cada lado de la ruta 200 metros de construcción, pero se desarrolla a lo largo de la ruta. Todos quieren ser fronteros de la ruta. Eso es una restricción que está dada por los hechos de costumbre y todos quieren vivir sobre la ruta. Ahora, anulan prácticamente la circulación en el sentido de una ruta provincial y además introducen factores de riesgo de los cuales no se hacen cargo, porque los accidentes y todos los demás entran en lo que es la asistencia de salud del sistema provincial, o sea, costo para todos. Y de esto había muchísimos ejemplos. Entonces, analizando estas cuestiones, en aquel momento cuando utilizamos ese flujograma que les comentaba hace un ratito, proponemos un trabajo conjunto y fíjense que acá se da otra situación. La que dije antes, en el que analizamos muchas, o hicimos la búsqueda de antecedentes a escala provincial de planes de ordenamiento, y lo estábamos haciendo en un contexto también prácticamente infrecuente, que los ministerios o las áreas de gobierno que estábamos desarrollando esa estrategia era un trabajo conjunto en producción y medio ambiente. Áreas que naturalmente en todas las gestiones son contrapuestas, es decir, consideran que el medio ambiente es una traba para el desarrollo y para la producción. O al revés, la producción tiene que avanzar más allá de cualquier consideración ambiental. En este caso se juntaron una serie de factores y pudimos trabajar en forma conjunta haciendo una propuesta para tratar de llevar adelante alguna iniciativa que tenga que ver con el abordaje integrado del territorio, sabiendo que teníamos un plan estratégico con planes, programas y proyectos escritos a los cuales de alguna manera teníamos que dar cuenta, pero después había que ir al territorio a ejecutarlos y a dar cuenta de lo que se había escrito. Bueno, esa tarea de 2009, y se habló en la charla anterior de la necesidad del tiempo, de la constancia y cierta coherencia, se plasma en un acto administrativo, es decir, la creación de una estructura formal, recién mediante el decreto 638 del año 2014. O sea que hubo prácticamente 5 años de trabajo de hormiga construyendo el concepto de que el ordenamiento territorial era una herramienta válida para solucionar problemas complejos. ¿Cuál fue el eje de esta construcción? Los problemas que las áreas se veían excedidas para poder resolver. Es decir, problemas muy predominantes, los temas de inundaciones o mal manejo del agua en las áreas productivas y los problemas relacionados a las urbanizaciones, informalidades, mal uso del suelo, urbanizaciones en zona inundable, ventas, si no fraudulentas, bastante informales, es decir, un conjunto de cosas que nos hacían ver a las áreas que intervenían, que tradicionalmente iban tomando un expediente, esto ya es en la práctica, un expediente que empezaba por producción, pasaba por el Ministerio que en ese momento tenía aguas para ver inundabilidad, después por medio ambiente, y a los 2 años todavía estábamos analizando a ver qué pasaba, si era viable o no viable esa propuesta, ese emprendimiento. Cuando las cosas se empantanaron, empezaron a ser derivadas al CIOT. Y después fue reconocido esa actividad del CIOT, pero simplemente por el hecho de el prueba y error. Con esto estoy mostrando la dificultad que es cambiar los paradigmas, la dificultad que constituye armar grupos interdisciplinarios, el tiempo que insume, lo que también se dijo en la charla anterior, esas reuniones en las que se sientan hidrólogos, biólogos, productivistas, ingenieros de otras ramas, sociólogos, y tienen que atravesar un periodo de catarsis. Es decir, toda esa suma de cosas se fue sorteando hasta llegar a la creación de este Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, que empezó a tomar un cierto vuelo y que se acompañó, digamos, como decreto, como medida, como norma, de un documento que eran las bases de un modelo de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque analizado cuál era
el contexto institucional en el cual nos movíamos, empezamos a rastrear, como les dije antes, primero a ver si había experiencia a nivel nacional y después qué pasaba en nuestra propia provincia. Y encontramos que en los distintos ministerios o dependencias había 18 oficinas que tenían alguna vinculación con el ordenamiento territorial, que no se vinculaban entre sí y que además pensaban cada una o trabajaban con un concepto distinto de ordenamiento territorial. Es decir, cada una tenía su concepto de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, se acompañó la creación del CIOT con una propuesta que de alguna manera unificaba ese conjunto de eventuales diferencias para que cuando hablamos de ordenamiento territorial y cuando tratamos de implementar procesos, hablemos de lo mismo. Con el pasar del tiempo, y ya más cercano a la época actual, por la misma lógica de los que le comentaba antes, y por la interacción que se fue incrementando, porque el CIOT pasó a empezar a dar respuesta en problemas complejos que, como decía antes, las áreas le costaba o le dificultaba responder, se amplía y realmente toma un vuelo importante, porque se amplía con la composición, con la incorporación del Ministerio de Producción que ya existía, Medio Ambiente, Gobierno y Reforma del Estado. ¿Y por qué es importante? Porque es el ministerio que tiene un área específica que se llama regiones, municipios y comunas, es decir, el área de gobierno que interactúa con los 360 y pico comunas y municipios y que desarrolla lo que serían los planes urbanos y que a través de ello empezamos a promover los planes de ordenamiento. Aquí hago un punto de aparte y una aclaración. Muchos decían, nosotros ya tenemos nuestro plan de ordenamiento. Y ni bien se ponía en contacto y empezamos a discutir en el ámbito del CIOT cuál era su plan de ordenamiento, en realidad era el plan de ordenamiento urbano. Cuestión que es importante, pero es absolutamente insuficiente en términos de unidades territoriales, también como se dijo en la charla anterior, porque jurisdiccionalmente por lo menos nosotros pretendemos el ordenamiento del distrito completo. Pero además desde la provincia, cuestión que no estaba incluida en la charla del ingeniero Paoli, la provincia es un actor fundamental justamente porque la unidad territorial, estructural y funcional del soporte, que es la cuenca hidrográfica, generalmente es de jurisdicción de la provincia o interprovincial. ¿Por qué? No hay cuenca que empiece y termine dentro de un distrito. Y entonces la relación entre los distritos los tiene que administrar la provincia. Bueno, entonces es muy importante la participación de Gobierno y Reforma. Y después economía a través de Catastro. Catastro fue un actor clave en desasnarnos de algunas cuestiones operativas. Como ven, lo que les estoy contando son cosas de la cocina de todo esto. Por ejemplo, cómo operar en casos en que se administraba mal la información o se engañaba a compradores de lotes, sobre todo en temas de urbanizaciones, para evitar, primero, la informalidad en ese mercado, la especulación inmobiliaria, y por otro lado, que sea comprador llegue a tener un título de su tierra con el aval de que eso fue supervisado por el Estado, que no se va a inundar, que va a tener servicio, que va a tener accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Además de otra cuestión, que hay muchas leyes que imponen restricción al uso del suelo, como por ejemplo, caso que conozco más, pero hay otra, la ley de bosques, y muchos compradores compraron predios sin saber que estaban comprando una tierra con restricción al uso. Hoy, con el asesoramiento de Catastro, eso se vuelca en el certificado catastral y el comprador compra de buena fe y, aunque el vendedor se lo diga o no se lo diga, él tiene información de lo que está comprando y sabe que compra una tierra con restricción al uso del suelo. Entonces, digamos, un conjunto de cosas que han sido... Y después la Secretaría de Hábitat, una Secretaría de Estado, que obviamente administra todo lo que tiene que ver con la promoción de la tierra pública y la promoción de emprendimientos, generalmente promovidos por la provincia, pero ejecutados a nivel local, es decir, de distrito o de comuna, municipio, para tratar de incrementar la oferta de tierra pública con fines de vivienda. Así que, digamos, es un conjunto o es un grupo de trabajo interesante, interdisciplinario, en el cual realmente estamos absorbiendo una serie de consultas y derivaciones de casos que antes realmente se respondían simplemente desde la perspectiva disciplinar y hoy están en un marco de análisis interdisciplinario. En el
desde el punto de vista operativo, algunas acciones que simplemente les quiero comentar. Por ejemplo, este decreto 4109 del 16, mediante el cual se regula la publicidad engañosa. Esto parece una pavada, pero volvemos a lo que le decíamos antes. Muchísima gente, esto surgió, básicamente explota cuando se promocionan abundantemente la opción a acceder a un crédito Procrear. Mucha gente se acercó a, digamos, a solicitar el crédito con sus boletos de compra-venta y en realidad estaban descubriendo que eran socios de un fideicomiso rural, que no eran dueños de un lote, sino que habían comprado con un boleto de compra-venta una sociedad de un terreno de uso común que ni siquiera estaba loteado y en catastro ni siquiera estaba registrado que había sido cambiado de rural a urbano, porque no había pasado. O sea que le estaban diciendo, te vendo un lote, pero en realidad se estaba comprando una sociedad. Lo cual no es ilícito. Lo ilícito es que a vos te digan que te vendan un lote y te están vendiendo otra cosa. Porque obviamente esas personas vieron frustrada su aspiración de acceder en ese momento a ese crédito cuya exigencia era ser propietario del lote. Bueno, como eso hubo muchos casos, y esto evitó, digamos, o de ahí en más, empezamos a tratar de evitar que eso se siga sucediendo de la misma manera que se profundizaron en el marco de la ley 1177 que mencioné al principio y promovido por el CIOT, que cada uno de los emprendimientos reúna las condiciones, primero que dice que publicita y después que son exigibles en la comuna y municipio y en el marco normativo vigente de la provincia. Es decir, lo que antes mencioné, si estás diciendo que vas a tener servicio, tenés que decir en qué tiempo, cuándo vas a tener, qué tipo de servicios vas a tener. Tenés que asegurar la accesibilidad, tenés que asegurar los servicios locales. Por ejemplo, muchas comunas autorizaban cambio de uso del suelo, que se llama el uso conforme del suelo. Cuando un emprendimiento urbano se va a hacer, empieza con un trámite en la comuna que es obtener el uso conforme del suelo, la conformidad local de que ese suelo, que a lo mejor es rural, se va a convertir en urbano. En realidad no es vinculante, ese es el primer paso para después hacer los trámites a nivel provincial, pero la mayoría de los emprendimientos que vemos, para dar el caso acá en el Gran Rosario, se iniciaron de esa manera, con un uso conforme local. Y después empezaba todo lo demás. Inundabilidad, si cumplía con ley de bosque, si cumplía con la normativa vigente. Y sobre todo cuestiones tan sencillas como decir, bueno, está bien, el municipio y la comuna te dio el uso conforme. Te asegura que te va a resolver, por ejemplo, la frecuencia del manejo de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué va a pasar con las aguas negras? ¿Quién te va a proveer el agua y de qué manera? Todo ese tipo de cosas parecen sencillas para uno que la está analizando. Ahora, para el tipo que se compró el lote, hizo toda su apuesta ahí, y el Estado no lo amparó, no lo informó, se encuentra en un tembladeral. Terminado el loteo, el loteador se va y el problema aparece otra vez en el flujograma que decía antes. Es una externalidad de la cual se tiene que hacer la sociedad inmediata, llámese comuna, municipio en lo inmediato, y el Estado provincial como paso subsiguiente. Es decir, que el ordenamiento territorial, más allá de las cuestiones estructurales, de la cuestión de la obra, tiene una connotación de orden social. Digamos, el conflicto derivado de cualquier mal uso del suelo es un conflicto socioambiental. Deriva en un reclamo de una parte de la sociedad por alguna cuestión relacionada con el entorno en el cual está sufriendo algún tipo de agresión. Es decir, que siempre el contexto que se genera es un contexto de conflicto en el cual generalmente el responsable, el que termina dando respuesta, sea o no responsable, es el Estado, sea en cualquiera de sus escalas. En el avance, digamos, de estas cuestiones relacionadas con el trabajo del Comité Interministerial de Ordenamiento,
trabajamos durante más o menos 2 años en discusión, también como se dijo antes, en ámbitos participativos, como resultado o recogiendo, digamos, la experiencia de los diferentes casos que fuimos abordando, la necesidad de establecer lineamientos generales, es decir, si bien de acuerdo a la normativa provincial, la potestad de desarrollar los planes de ordenamiento son de las comunas y municipios, no los puede hacer la provincia, son de potestad de ellos. Nosotros como CIOT desarrollamos, en conversación con muchos de los que actuaron, municipios y comunas que actuaron con nosotros, un conjunto de lineamientos, que son los lineamientos generales para el desarrollo de planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Para de alguna manera que cada municipio, comuna que inicie un plan de ordenamiento tenga un marco y de alguna manera esté estandarizado. Si no, algunos tienen un nivel de información muy bueno, otros regular y otros un nivel de información malo. Es decir, que el CIOT está para eso, pero esto se plasma a través de la creación de un documento que son los lineamientos generales. Es decir, eso está aprobado por decreto, es decir, hoy es una normativa provincial, y entre lo más destacable a mi criterio es que crea un registro de planes de ordenamiento territorial en el Ministerio, no Ministerio, como está escrito, sino Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquellos distritos que mediante estos procesos van completando sus procesos de ordenamiento territorial, esos procesos de ordenamiento territorial, esos planes locales, se registran en Gobierno y Reforma. ¿Para qué sirve esto? Para darle coherencia a lo largo del tiempo a las decisiones que se toman. Como ustedes saben, las comunas y municipios tienen un mandato de 2 años y son la mayoría de los distritos están gobernados por un presidente comunal y una comisión comunal que son 3 o 4 personas. En muchos de los casos no hay equipos técnicos para desarrollar estos trabajos. Se apoyan en algunos casos en la provincia, en otros casos en la nación, en otros casos en consultoría. Hacen un plan de ordenamiento, pero lo que sucede es que a nivel local, en comunidades de 2.000 a 3.000 habitantes, llega un privado, y me vuelvo a remitir al flujograma donde decía la relación entre lo público y lo privado, se acerca a un presidente comunal, le dice: transformemos aquel predio rural que es medio inundable, que el Cacho Acosta no lo está usando y le vamos a dar una mejor rentabilidad, lo loteamos, vos vas a pasar a cobrar un impuesto, una tasa municipal porque eso pasa a ser urbano. Y la cuestión se embarca y crece, y cuando nos queremos acordar tenemos una población que era de 2.000 habitantes, un loteo para 3.000. Volvemos a lo de antes. ¿Quién le va a proveer lo que necesita? Por un lado. Y por otro lado, si eso guarda coherencia con el crecimiento, está bien. El tema es que a los 2 años, la próxima comisión comunal, una tarde de jueves, en el vermú del bar, del club del pueblo, no venga otro y le diga que en el otro extremo del pueblo también tiene una propuesta de otros 2.000 o 3.000 lotes. Porque eso genera un problema, núcleos urbanos satélites, ubicaciones inadecuadas de urbanizaciones y conjunto de cosas a las cuales después no se le puede dar respuesta. Entonces, esto es lo que de alguna manera normaliza o formaliza, es que esos planes de ordenamiento se registran en el Ministerio de Gobierno y Reforma, y que si bien una nueva propuesta de cambio de uso del suelo, si bien la comuna y el municipio lo puede proponer, tiene que guardar coherencia con el plan existente. Coherencia conceptual, es decir, si la planta urbana va a ir para un lado, que no sea para el lado de la pendiente de la cuenca. Cosas elementales, bien globales, bien generales. Entonces, digamos, es una tendencia a decir, bueno, vamos a tratar de darle un poco de formalidad a los procesos de cambio y de uso del suelo. Ustedes me dirán, ¿cuál es el grado de éxito? Y hasta ahora yo creo que es tirar agua al Paraná con gotero, es decir, estamos sembrando y cambiando una tendencia de unos 30 años, calculo yo. Sí, tres décadas fácil, en donde las cosas se hicieron de otra manera. Pero evidentemente estamos teniendo algunos impactos. Otro, digamos, para mí, hito que sucedió recientemente, hace unos pocos días, es que se toma, en el marco de estas consideraciones del territorio
y que fueron ampliamente explicadas en la charla anterior, la decisión de empezar a intervenir en estas decisiones u obras clandestinas. Canales es lo más frecuente, pero de esto va desde trasvasamiento de cuenca hasta le tiro el agua al vecino de abajo, o puentes o alcantarillas o X. Hasta ahora se venía dando por un hecho, como un hecho, y bueno, el privado decide, bueno, hoy se tomó la decisión de decir, vamos a empezar a intervenir y vamos a empezar a tratar de devolverle a las cuencas sus pulsos normales para que eventualmente se pueda manejar en un contexto de previsibilidad, y aparte no se permita al privado sacarse un problema de encima, sobre todo en esto que es un problema por gravedad, el de arriba al de más abajo y así sucesivamente la escalera, y que volvemos a la situación que ya fue mencionada, los reclamos, las demandas y demás van a ir directo al Estado. Y el Estado muchas veces en estos contextos es muy difícil que dé respuesta, o sea, es muy difícil dar respuesta cuando vos tenés una línea de trabajo y el privado todos los días en su campo te está haciendo otra cosa que no es coincidente. Así que bueno, esto me parece, recién se están dando los primeros pasos, hubo las primeras intervenciones en este sentido, hará 10 días atrás o 10 o 15 días atrás, y la idea es empezar a tratar de regularizar algunas cuestiones bien concretas, bueno, acá en el sur de la provincia, en lo que es las encadenadas Melincue y Cuenca de la Picasa, y bueno, hoy llegué un poquito tarde también porque estábamos en una reunión en Santa Fe por el tema de manejo de los bajos submeridionales, que es una gran cuenca, para los que no lo conocen, 1 millón de hectáreas más o menos para Santa Fe, de una zona salina, una cuenca semicerrada, con muchas intervenciones antrópicas, y que a lo largo de 30, 40, 50 años, digamos, se han hecho infinitas intervenciones, ingentes inversiones del Estado con resultados francamente negativos, porque son las áreas de menor densidad poblacional, mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, y si uno va a los términos productivos, que es de todas estas acciones el objetivo que siempre se esgrime, hay que producir. Los datos indican que en los últimos 19 años, que son los datos que provienen del Ministerio de la Producción, al departamento Vera y General Obligado, ahora no me acuerdo cuál, de los últimos 19 años, el gobierno provincial los asistió a uno 17 años con emergencia agropecuaria y al otro 15 años. Es decir, que la gente produce para que el Estado le pague, porque en realidad la producción se pierde y lo que paga esa sociedad, el que paga ese costo es la sociedad en su conjunto a través de la emergencia agropecuaria. Es decir, estas cosas hay decisión de revertirlas, se está trabajando, y es un poco el concepto, el marco en el cual se da el trabajo del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial con, como decía antes, una alta incidencia del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, como una impronta bien marcada de relación a ordenamiento territorial y medio ambiente. Simplemente para terminar, hoy hemos desarrollado más de 30 procesos de interacción con municipio y comuna a distintos grados de avance. En algunas se han terminado los planes de ordenamiento, en algunos lugares muy conflictivos, en otros menos, en otros voluntariamente, en otros por necesidad, y hoy hay en gestión otros 30 planes que en realidad se están desarrollando como una estrategia conjunta, en lugares donde hay actividades alternativas que la provincia está llevando adelante como una necesidad. Por ejemplo, hay un plan que se llama Pueblo Mío, que en pueblos pequeños se está llevando andamiaje de apoyo para que se radique la industria y la gente no emigre, se está apoyando para que hagan sus planes de ordenamiento territorial. Y otro marco es un marco bueno, que a lo mejor se ha escuchado, porque estuvo en boga por otras cuestiones las últimas semanas, que tiene que ver con tratar de promover las producciones alternativas y los cordones de producción agroecológica, que también es un programa provincial. Hay una veintena de comunas y municipios que voluntariamente están conformando su cordón periurbano de producción de tipo agroecológica, y también a esas comunas y municipios le estamos haciendo un apoyo de tipo soporte económico para que, pegado a producir mejor, ordenen su territorio, es decir, que esa producción se inserte en un territorio ordenado en el marco de estos criterios que estamos volcando de ordenamiento territorial. Bueno, apretadamente, digamos, lo que queríamos era compartir una experiencia, tiene que ver con cosas que hacemos en el territorio,
Como ven, no es un trabajo de investigación, ni tampoco fue demasiado ordenado, simplemente era compartir con ustedes alguna experiencia y que sepan que en la provincia esto se está haciendo con mayor o menor grado de éxito, pero con una convicción de que digamos que es el camino que hay que empujar, y aunque nos llevó unos cuantos años, ya lo estamos institucionalizando. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna consulta al licenciado Biasati? Bueno, agradecemos nuevamente su exposición. Muchas gracias.